Bienvenidos a un nuevo programa de Siempre Leones. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, todo bien, perfecto. Bueno, en esta edición nos va a acompañar una co-conductora, Miquea, que siempre está con nosotros, está con unos temas personales que muy pronto los va a solucionar, así que estos próximos programas estaremos invitando a alguna co-conductora, co-conductor que nos quiera acompañar. Exactamente. Y en esta oportunidad nos acompaña Cintia Zapata, de la Comuna 5, Así de es, Cava. así es. Bueno, y tenemos una invitada muy especial, que agradecemos mucho su presencia, la diputada nacional Patricia Holzman. Buenas tardes. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes, que nos fuimos conociendo en este último año, así que gracias por la invitación. No, por favor, Patricia, para nosotros es un honor que nos acompañes y nos cuentes un poco, bueno, cómo están las cosas y cómo va. Sabemos que va bien el rumbo del país, pero uno se va a interiorizar mejor. ¿Querés? De a poco vamos viendo cómo se va deshaciendo el nudo que veníamos viendo antes de La Libertad Avanza, y lo que a mí me intriga es cómo lo viven ustedes desde adentro. Bueno, la verdad que sí, por suerte se va desandando un camino de muchos años que nos llevó al país al lugar donde llegamos hacia fines del 2023, y hoy realmente estamos viviendo la verdadera transformación de la Argentina. Con el presidente Milei cambió el concepto de la política y del formato y el estilo de país que queremos y que buscamos, pero nosotros lo vivimos como diputados, acompañando el día a día del Congreso con todos los debates que hay que dar, tratando las leyes que necesita justamente el gobierno, el Ejecutivo, que nos pide el presidente Milei, para que esos cambios sean posibles. Si no, todo queda en ideas de campaña, en grandes promesas, y si no tenemos las leyes que den respaldo a todos los cambios que se quieren hacer, nada de esto es posible. Tuvimos, digamos que yo asumí en el 10 de diciembre del 2025 con mucha emoción. La verdad que fue una convocatoria que me hicieron a sumarme al espacio después de haber estado en política del 2015 al 2019 y habiéndome ido bastante mal del espacio político por esto, sobre todo por la dificultad de instrumentar muchas políticas y muchas ideas que había en aquel momento, pero que o porque no estaban los votos en el Congreso o porque no estaba la impronta que tenemos hoy con Javier Milei, de la convicción de decir vamos por una línea y se sostiene esa línea y nada lo hace retroceder. En aquel momento no se logró un montón de cosas que hoy veo con gran satisfacción están pasando. Y desde el 10 de diciembre a esta parte, el trabajo legislativo y la cantidad de proyectos de ley que pudimos abordar, tratar y aprobar, que es lo más importante, son muchísimas y realmente son los que están permitiendo hoy grandes cambios que ya suceden y se ven en el país. Así que muy importante estar como estamos todos. Somos un bloque de 95 diputados que nos acompañamos, que tiramos todos para el mismo lado, que damos el espacio a cada uno con la expertise de cada uno en las distintas temáticas y también con la función que cumple cada uno desde las comisiones en las cuales actúa. Eso te quería preguntar. Estás en varias comisiones. Estoy Eh, en unas cuantas. ¿Cómo sería ese trabajo para el que no sabe cómo es? Bueno, les cuento, participo en 7 comisiones: en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en la Comisión de Educación, de Cultura, de Recursos Naturales, de Mujer y Diversidad, Discapacidad y Relación con ONGs y cooperativas. Las comisiones, en principio, pudimos los diputados elegir las áreas que tienen que ver con nuestra vida previa, con nuestro ejercicio profesional y con las áreas de interés de cada uno, y después, obviamente, desde el bloque se asignan. Si todos nos anotamos en las mismas comisiones es inviable, pero tanto el presidente de la Cámara, Martín Menem, como nuestro presidente del bloque,
Gabriel Bornoroni, tratan todo el tiempo desde el lado humano de acompañarnos y de poder estar presentes y cumplir en todo lo que depende de ellos si pueden, los deseos o las inquietudes que tenemos cada uno de nosotros como diputados. Entonces, por suerte, las 7 comisiones que me tocaron fueron comisiones elegidas por mí y por justamente mi trayectoria profesional y mis ámbitos de interés de toda mi vida. En el funcionamiento, lo que vos decías, el presidente de cada comisión convoca a la reunión de comisión. En general se convoca para tratar temas, obvio que hacen a esa comisión específicos, pero sobre todo cuando hay un proyecto que tiene que llegar al recinto, sí o sí tiene que pasar por la aprobación de la comisión de incumbencia. Entonces, así tuvimos durante este año, por lo menos en las comisiones que yo participo, varios proyectos de convenios internacionales que fueron tratados en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, muchos de ellos en conjunto con otras comisiones vinculadas. El proyecto que tuvo mucha repercusión en medios de la modificación de la ley de glaciares, que obviamente pasó por la Comisión de Recursos Naturales, donde tuvimos no solo sesiones informativas, sino también 2 audiencias públicas que la ley establece para modificar una ley de este tipo, que haya audiencia pública, y se llevaron a cabo una presencial, una virtual, de 12 horas. Arrancamos muy temprano en la mañana y terminamos muy tarde, justamente para dar la posibilidad de que la sociedad civil pueda expresarse, pueda hablar. Y bueno, luego de aprobado en comisión, recién ahí el proyecto de ley pasa al recinto, que se convoca la sesión para su tratamiento. Y Hubo es personajes singulares en esa sesión que fueron a exponer. muy, Van a muy quedar para la singulares. historia, ¿no? Absolutamente, algunos que ya fueron como nos llamaron la atención muchísimo, desde los gritos, desde el "vos callate" y bueno, algunos que otros insultos, pero nosotros lo que hicimos fue eso, escuchar a todos, a pesar de esas situaciones, tratar de mantener la calma, la cordura, no responder a los ataques y finalmente, bueno, la gente nos eligió con un mandato. El presidente Milei ganó porque estamos, por suerte, viviendo una democracia y por el voto mayoritario de la gente. Y la conformación hoy de la Cámara de Diputados y de Senadores responde también a eso. Entonces nosotros como diputados tenemos que acompañar lo que la gente eligió, no es que se nos ocurre, es una misma línea que hoy llevamos adelante. ¿Cómo se te ocurrió participar de un gobierno tan disruptivo como es el de Javier? Te cuento, en realidad, eh, yo lo que noté en el gobierno y en la impronta de Javier Milei es sobre todo, por un lado, la convicción para llevar a cabo todo lo que dijo durante su campaña antes de ser presidente. Cuando yo lo escuchaba, allá por el 2023, con todas sus propuestas, sinceramente, en esa época me parecía que iban a ser impracticables, sobre todo por haber venido de una gestión anterior durante la presidencia de Macri. Y lo escuchaba y decía, me encanta lo que dice, pero esto es inviable. Suprimir ministerios, despedir empleados públicos, lo viví en otro momento y fue realmente inviable por los ataques, por las agresiones, porque hubo que reincorporar gente en aquel momento por las amenazas. Entonces decía, ¿cómo si en una microescala yo lo vi y fue inviable hacer un montón de cambios, en este caso la propuesta de él se va a poder llevar a cabo? Y después de 2 años de ver que realmente todo lo que dijo lo llevó adelante y aún hasta el 2025 sin el acompañamiento del Congreso, porque todavía no estaban los votos y sabemos todo lo que pasó con los decretos y los vetos y el kirchnerismo que aprovechó ese año para voltear cualquier propuesta que elevaba el presidente, aún así llevó adelante un montón de cambios,
bueno, el déficit fiscal cero, equilibrar el Estado, poder reducir las plantas de empleados públicos o organismos duplicados o triplicados, suprimir un montón de restricciones y medidas que le dieron más libertad y más agilidad a la gente para llevar a cabo sus comercios, sus empresas, sus actividades. Entonces dije, la verdad que lo llevó a cabo, lo hizo. Yo soy de realmente con un estilo muy transparente, muy franco, donde quiero ver los hechos y me gusta hacer y me gusta que las cosas sucedan. Y después de 2 años, que en realidad no es que lo busqué, sino que se acercaron a proponerme este cargo, dije, mi compromiso es acompañar esto, acompañar a un presidente que está haciendo las cosas que prometió. Y por otro lado, también pesó mucho en mi caso, siendo judía y siendo una referente comunitaria hoy que participa y que tengo como mucho vínculo con la comunidad, la posición del presidente posterior al 7 de octubre, tan clara, con estar del lado de las democracias, acompañar al Estado de Israel, determinar que Hamas y Hezbollah son movimientos terroristas, con todas las letras, que no hay dudas, que no es uno u otro. Su posición clarísima también me comprometió a mí a decir, bueno, desde mi humilde y pequeño lugar, tengo que acompañar a este presidente que por primera vez en la historia argentina se pone del lado correcto y donde tiene que estar. Tenemos el mejor presidente de la historia. Eso sin Totalmente duda. de acuerdo, Absolutamente. 100%. Ya que estabas hablando esto participás como directora de la Fundación Judaica. ¿Esto es Sí. así? Sí, la Fundación Judaica en realidad es una red de instituciones de la comunidad que incluye 6 templos, una escuela comunitaria, 2 proyectos de integración de jóvenes con discapacidad, un proyecto en Entre Ríos que lo que hicimos fue restaurar la memoria, restaurar un templo que funcionaba ahí. Fue la última colonia del Barón Hirsch en la colonización alemana judía en la Argentina y se preservó el lugar justamente como lugar histórico, pero también como era un pueblo que iba desapareciendo porque no había actividad, acompañamos en la generación de salida laboral para la gente. Entonces construimos un tambo, con eso se lo dimos a explotar a la gente del lugar, hoy funciona una quesería, un tambo, el pueblo volvió a cobrar vida y la verdad que es uno de los proyectos que nos emociona mucho porque es lo mismo que decía antes, hacer, no prometer, no las grandes ideas, sino en lo concreto beneficiar a la gente que vive en el lugar. También hay proyectos para jóvenes de formación de los futuros líderes, tanto comunitarios como el día de mañana en política. Y es esto, una red de instituciones donde trabajamos desde la comunidad judía para la sociedad argentina en general, con programas culturales, el Museo Judío de Buenos Aires, el Templo de Libertad, son parte de la red. Entonces, bueno, sí, yo dirijo todo eso. Ahora, obviamente, la prioridad está en mi función de diputada nacional, pero así todo sigo vinculada a la fundación y acompañando en todo lo que puedo. Trabajás muchísimo, Patricia. La verdad que sí, y los que me conocen lo pueden constatar acá. Sos contadora Tenemos pública, ¿no? de profesión soy contadora pública, tuve siempre mi estudio contable y bueno, cuando asumí como jefa de gabinete del Ministerio de Ambiente, dejé la actividad profesional porque realmente en ese caso no me daban las horas para hacer todo y hacerlo No, es full bien. time. ¿Cómo? Es full time. Sí, 100% full time, full life. Bueno, así. Igual es mi manera de trabajar en general. Para mí no hay fines de semana, no hay apagar el celular. Estoy online las 24 horas del día o por lo menos mientras estoy despierta. Así que sí. ¿Te fue difícil cambiar de un perfil técnico a lo que es hoy luchadora de todos los lugares posibles, ¿no? Es un Y montón lo que haces.
Es distinto, totalmente distinto. Sí, no te puedo decir que me fue súper fácil. Creo que la facilidad y lo bueno es estar en un bloque tan voluminoso, por suerte hoy, y tan acompañados por esto, por el presidente del bloque, por el presidente de la Cámara, los equipos técnicos, y entre nosotros mismos, los diputados, poder ir compartiendo las actividades, compartiendo las ideas, debatiendo los proyectos. Entonces, eso facilita la tarea esta, que es distinto que un rol en el ejecutivo. Digamos que acá es todo mucho más colegiado y a mí me gusta trabajar en equipo, entonces esa parte facilito bastante. Si tuvieras un proyecto al que vos le tuvieras mayor cariño y pudieras, como si fueras un superhéroe, hacerlo funcionar, hacerlo cumplir y llevarlo adelante, ¿tenés alguno en especial? Mira, fundamentalmente creo que el mejor proyecto y que entiendo en algún momento sucederá es la reforma de la ley de educación. Creo que el foco hay que ponerlo hoy en la educación de nuestros jóvenes. Hoy justo participé en un foro en la legislatura donde se hablaba de toda la ideologización que se hizo de algunas temáticas en las escuelas que están hoy Mal. cooptadas por esto. Entonces creo que un buen proyecto sería justamente abocado a la educación, a recuperar los valores históricos que teníamos o tuvimos quienes nos formamos en otras épocas y fortalecer ese espacio y también darle más autonomía a las escuelas, que no sea todo algo politizado, ideologizado, ni que hablar las universidades. Entonces, poder influir en ese área creo que es lo que hace después al futuro y a que todo funcione. Seguramente que cuando ingresaste ya venías con esa idea, ¿no? Porque creo que es algo generalizado, o los que vemos el hoy, lo que pasa, la educación, que no solamente es en la escuela. No, totalmente. Es algo que me preocupa, que lo veo en los futuros jóvenes, por eso también hablaba que en este proyecto comunitario también tenemos la formación de liderazgo. Bueno, la Libertad Avanza, por suerte, también ya tiene su propio espacio de formación de liderazgo político, pero creo que sí, es desde más chicos que tenemos que influir en eso, en terminar con los estigmas que lamentablemente con tantos años de kirchnerismo en el país invadieron a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, con ideas y políticas que no pasan por la educación y que no es lo que queremos para el futuro de los jóvenes, ¿no? Por eso también, bueno, una gran época, los jóvenes se iban. Por suerte ahora nuestros hijos, los nietos, los que ya tienen nietos, están volviendo y están apostando a este país, a otro modelo de educación, de formación, donde vuelva a valer la pena el esfuerzo, el conocimiento, la formación personal. Recuerden que hace algunos años nada de esto, el mérito no tenía ninguna No tenía ningún tipo trascendencia, de valor. ningún Los valor. valores, qué temón. Hoy en día hay Totalmente. que volverle a dar el significado que merecen. Exacto, exacto, Creo la que es como dice formación. Javier, ¿no? Es una parte moral y ética. Si Totalmente, no transformamos desde ahí, no podemos transformar nada. e- Es así, así creo, es. ¿no? Desde mi Ujú, parte. 100%. Teníamos el kirchnerismo que te llevaban a cantantes, no voy a decir los nombres, pero a la puerta de la Casa Rosada, en un acto del Ujú, 25 de mayo. sí, Impresentable, te llevan a Sudor Marica. sí, Impresentable. ¿Y cómo totalmente. ves el tema de la intrusión, es mi manera de decirlo, de la ideología de género en los más chicos? Que es algo muy común en muchísimas provincias hoy en día. Ujú. Bueno, es lo que decía, por eso me parece que es básico el tema educativo y poder ir cambiando en las provincias también esto para que derrame a nivel gubernamental y de los gobernadores, para que sí derrame efectivamente en las escuelas. Hoy se hablaba en este foro que, bueno, la provincia de Buenos Aires Oh, es tremendo y las fortunas que se están invirtiendo en material didáctico, en libros donde promueven
directamente que los alumnos incursionen en esto de, bueno, definir cuál es su orientación sexual es aberrante. Bueno, ¿cuánto tiene Y que ver con la Agenda 2030, sí, justamente? 100%. De Sí. sexualizar a los chicos. Pero bueno, también es un concepto que lo personal es político y está incluido en el socialismo. Sí, en toda esta agenda más de izquierda, obviamente, y que incentivan para que esto sea parte de la agenda constante y el que no adhiera a esa agenda queda descalificado. O sea, como muchas cosas que pasan por los valores se han politizado, siempre hablamos del 24 de marzo, que uno no niega lo que pasó en la historia, pero no que los derechos humanos son de un partido político ni que No, tal son de un cual. solo lado, y en este caso pasa lo mismo, o sea, la diversidad de las personas y sus elecciones, obviamente son, desde mi punto de vista, deben ser respetadas. Pero una cosa es eso y otra cosa es politizar, ideologizar, incentivar en chicos de 8, 7, 8 años una política desde tan chicos. Entonces, bueno, creo que hay mucho para trabajar Bueno, está todo en el tema ese de la lugar. hormonización en chicos. Bueno, de esto también hoy se hablaba y es terrible. Hay una diputada de La Libertad Avanza que justamente presentó un proyecto para prohibirlo en menores de edad. Hoy se presentaron los casos y las cifras y realmente son muy preocupantes y también ONGs que ya están trabajando en las consecuencias que esto genera, que hasta ahora no se habla porque arrancó hace unos años, pero que ya en países donde se viene haciendo hay resultados que son nefastos y lo que produce estos tratamientos y aún en jóvenes, chicas, varones que después se arrepienten y que está tan metido desde la base y desde la escuela que por ahí en un momento eligen, contaban hoy casos concretos de chicos que por ahí estaban mal en la casa y no sabían qué pasaba y después se terminan enterando que habían cambiado su orientación, su elección o su nombre sin contarlo en la casa y que todo se manejó desde la Es escuela. aberrante. Aberrante totalmente. Justo una mamá que estaba presente decía, la llamaban cada vez que a la hija le pasaba algo, que se caía, se raspaba y de un día para el otro se enteró que en vez de hija tenía hijo. Y todo esto incentivado y avalado desde la escuela. Todo lo que propone la izquierda es esto. Es un desquicio total. Absoluto, absoluto. Y bueno, es lo que no podemos permitir, que por más que sean una minoría y todo lo que ya sabemos, se va instalando y se va como cultivando de a poco y sea el porcentaje que sea, no lo podemos permitir porque hay niños que están sufriendo y que después a futuro van a padecer con esto. Es que ya llegó un momento que tuvieron un morbo con meterse en la vida privada de las personas. Eh, no respetan el proyecto del individuo. Eso es lo que yo me he terminado dando cuenta. Sí, es cierto y bueno, continúa, digo, ese morbo y sabemos que hay determinados espacios que siguen hoy, motivo por el motivo que sea. Tuvimos un caso hace poco de todo esto cuando empiezan las denuncias, hasta dónde llegan esas denuncias y hasta dónde, aparte de determinados referentes, levantan denuncias cuando ellos mismos tienen causas eternas que bueno, es Claro. parte de lo que a mí me sucede en el recinto cuando escucho discursos del bloque opositor, que yo miro y digo, no puedo creer que esta persona que está procesada con 5 causas tenga la cara de hablar como si fuera, no sé, Blancanieves son. impoluto, claro, criticando a alguien en cosas que todavía no están comprobadas. No es que si no te Entonces, gusta mi moral, tengo otra. No hay problema, ya están exactamente, acostumbrados a eso. tal cual, es Y así esa es la vara que todos pedimos y es cambiar. así la vara que no aplican con ellos. O Claro. sea, los mismos diputados que piden Cristina libre acusan a otros con el dedo sin tener muestras ni pruebas de nada. ¿Cómo Entonces, haces en ese momento? Porque, a ver, vos sos contadora, venías del privado. Meterte el barro de la política y te encontrás con esta gente. Ya lo que voy a decir es público, porque siempre lo digo, yo odio a los políticos.
lo- a nosotros, la situación de lo que si no llegaba Javier, nosotros nos convertíamos en Venezuela. Mm, Yo los odio. No, 100%. el tipo te Es dice una así. cosa y al otro día te va a decir otra. Y no Mm. podés tener un acuerdo con esa gente porque te lo va a romper. Yo no lo puedo ni ver. Digo, ¿cómo haces para...? Porque te lo dicen en la cara ellos como si fueran, no sé, Blancanieves, Caperucita, ¿no? Tal cual, es así. Y te digo que en mi caso, que justamente no soy política, no Claro, vengo de no. la política, ni es mi intención hacer carrera política, y lo explicaba antes el por Claro. qué asumí este cargo, me cuesta salud en serio. Sí, O me sea, imagino. yo escucho estos comentarios y como en el momento no voy a confrontar, no me gusta el estilo de esto en la cara o no tengo yo ese estilo de discutir vehementemente ni empezar a gritar como hacen ellos por encima de lo que dicen, realmente lo siento en el cuerpo, me agarra taquicardia, escucho, no hay mayor impotencia que esta, que escuchar a alguien hablar de cosas como si fuese esto, alguien que nunca tuvo absolutamente nada y son referentes que estuvieron muchos como ministros en gobiernos anteriores de Alberto Fernández o de Cristina, que están procesados con distintas causas y hablan de cosas que, o incluso critican decisiones económicas o cómo está hoy el índice de pobreza cuando ellos dejaron 58% de pobreza y con el gobierno de Javier Milei se bajó a la mitad. O la inflación del 211% que dejaron en el 2023 a 1,9 que fue el mensual del último mes. Y lo critican ¿Y el y no riesgo les país? parece que es el riesgo país ni que hablar. Entonces nos vienen a dar clase de cómo sacar a la gente de la pobreza, justamente ellos, o la educación. Cuando tuvimos cerradas las escuelas durante 6 meses en la pandemia, éramos el único país que tenía a los chicos aislados de esa manera. Genera mucha impotencia. Bueno, fraguaron las pruebas PISA y dijeron que había otra manera de medir. Exacto, Las tal cual. reglas estaban puestas. Totalmente, y ahora que este año las pruebas PISA empezaron a dar mejores resultados, ya ahora descalifican eso porque dicen no, que no sirve medir. Es Claro. como cuando decían que que medir la pobreza estigmatizaba, ¿se acuerdan? Sí. O sea, pasaron tantas cosas que uno después Sí. con los años se va olvidando, pero las cosas que nos han dicho, bueno, lo de la inseguridad, que era una sensación, Esa es. que Esa es mortal. estábamos mejor que Alemania, o sea, tantas aberraciones que te las decían con cara de piedra y como Bueno, el mismo tipo convencidos. llegó un momento te dijo, nos ganaron los narcos. Sí, No hay que olvidarse de claro, eso. Ya está listo. 100%, Bajemos la persiana. entregamos, tal cual. Entonces, en mi caso, por cómo me tomo todo demasiado a pecho y personal y me comprometo con todo en lo que hago, no me es sencillo tolerar ese tipo de cosas. Después el resto, todo lo que implica trabajo, poner el cuerpo, estar, no tengo problema. Típico de una persona que viene del privado. Bueno, Así sí, trabaja el privado. sí, yo realmente es así, las sesiones son a veces de 14 horas, yo podés chequearlo en las cámaras, estoy las 14 horas sentadas, a lo sumo salgo a tomar agua, ni siquiera comer, porque es como tal la tensión Claro. que siento que no tengo ni ganas de comer en esos momentos. Quizás porque entendés Pero el costo de tus errores. sí, seguro, eso desde ya. Y aparte por el compromiso. Me parece que realmente cuando uno se compromete con una tarea, no es para hacer de cuenta Claro. que, y bueno, la voy piloteando. Yo me comprometo, no digo que esté mejor o peor, pero bueno, es mi estilo. Acá les cuento mi estilo. Me comprometo a full. Si asumo, me comprometo. Y si no, prefiero decir, no, esto no es para mí. Pero estando, sé que estoy al 100. Pero eso habla de tu honestidad moral y ética. Exactamente. La verdad que sí. ¿Cuántos parásitos tenemos hace 30 años que están ahí? Un Tal montón. cual. Totalmente. Que no Es lo así. puedo creer. La famosa casta, cuando el Claro. presidente habla, gente que vive de la política y vivió toda su vida y que si hoy tienen que ir a emprender un proyecto privado, no creo que puedan desempeñarse. No, Bueno, están No pueden ponerle un acostumbrados. kiosco. Totalmente. ¿Cómo Es así. descomprimís tu día a día? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Te haces un ritual cuando llegas a casa?
No, te aseguro que no descomprimo, eso es lo más grave. Me achacan muchos amigas, hijos a veces porque me dicen: "Tenés que parar, tenés que parar". Pero no, en realidad creo que justamente por mi estilo y que siempre fui así, el La mismo cabeza sigue. trabajo sí, y la adrenalina que te genera el estar activo y trabajando, no descomprimo y sigo. Los fines de semana, por ahí sí tengo algún ritmo más tranquilo. Pero en este momento y desde que asumí, la verdad que no tengo mucho espacio para descomprimir, pero bueno, yo siempre digo, es el momento, esto es un tiempo y ese tiempo que uno está tiene que dar lo mejor y todo. Y después ya habrá tiempo también para descomprimir más adelante. ¿Cómo se nota que no sos política, Patricia? Te Claro. adoro. Lo que no se soluciona ahora no se soluciona más. Te Vení ya con adoro. ese chip en la Pero cabeza, es sí, es maravilloso. como esto, ahora son 4 años mi mandato Claro. y de vuelta, como no tengo esta No proyección tenés ni de intención ser de gobernadora perpetuarte. de nada, Tal cual. ni pasar a otro cargo, es como que realmente lo que les digo es así, o sea, trabajo así y es esto, no es, bueno, toda mi vida voy a estar así, no, son estos 4 años, hay que poner todo y después me quedarán años para relajar Relajar. y tal cual, ¿Te tocó disfrutar. alguna vez de decirle quiero volar un Excel por la cabeza a alguno? Porque imagino que pasa Sí, por ahí no tan así, no un Excel. Sí me pasó que tuve un enfrentamiento con una diputada, justamente, del bloque de Unión por la Patria, en una comisión que obviamente fieles a su estilo, cuando se dicen cosas que no les convienen, tratan de gritar o tapar. Bueno, es la misma diputada que desconectó los cables en una Uf, sesión Ah, para que se levante la sesión y nada, en un momento le dije, por favor, deja hablar, porque eran gritos claro. y gritos por encima de un diputado de nuestro bloque. Entonces me amenazó y se retrotrajo a tiempo porque me dijo, cállate vos porque a vos te vamos a enchufar. Digo, ¿a dónde? Y ahí yo sabía cuál era la respuesta, justamente, pero era una denuncia de Directamente. antisemitismo. Claro. Entonces me dijo, a un respirador artificial. Bueno, nada, y ese fue como el mayor encontronazo que tuve, porque ella se contuvo a tiempo, pero me dio ganas de... lástima. Claro, sí, Es que todo pero tiene un límite también. todo tiene un límite, Todo sí. tiene un límite. Yo creo que además se aprovechan porque todos los diputados de la Libertad Avanza tienen otra forma de responder. No te van a responder con una agresión, no te van a insultar, al menos No, si, tal si te cual, vas de modo, obvio, pero ellos se acostumbran a eso. sí. Lo vemos, cuando vemos las comisiones, Bueno, y las dicen cualquier sesiones, cosa. claro, exacto, dicen cualquier cosa, en las sesiones también, todo el tiempo gritan, Pero eso bardean. es porque no tienen Se ha fundamento. levantado, bueno, sí, se ha levantado algún diputado a intentar alguna agresión física, todo el tiempo con Martín Menem, lo Bueno, chicanean con cosas, llevándole objetos, y nosotros no, y si en algún momento ya están inconsistente lo que dicen o tan loco que algún diputado nuestro responde, hacen un escándalo como no respetan la palabra del otro. También decís, hace media hora que están Claro, gritando ahí se y toman el el reglamento a la reglamento al pie de letra. la letra, Claro. tal cual. Pero sí, esas cosas generan como bastante molestia, pero bueno, hay que Una pregunta, ¿no? aguantar y ya seremos más, no, Sacándote seguramente. un obvio. poquito más global el tema. Hay una nueva campaña de hablar de racismo en Argentina, que los argentinos somos racistas. ¿Cuánto tiene que ver quizás Amnistía Internacional en todo esto? Mira, esta campaña que surgió, bueno, post mundial, realmente yo lo veo como una campaña concreta. eh, Puede ser que tenga que ver, no puedo decir ni sí ni no. Amnistía Internacional siempre fue bastante combativo con Israel y con la posición de Israel. Y dado que el presidente no se cansa, por suerte, de decirlo, que él está del lado de Israel y viceversa,
es probable que estén operando, pero yo creo que viene más por otros espacios y que está este deseo de instalar, bueno, justo vi de una nota, no sé si fue anoche, que había un técnico del CONICET diciendo que había racismo acá y había una persona de color, sudafricano, creo, diciendo, yo en 20 años que vivo en la Argentina nunca los viví, y el otro le discutía. Entonces es como que eh, dato mata relato. O sea, una Totalmente. cosa es lo que quieren instalar y otra cosa es lo concreto que sucede. En el caso mío y del judaísmo post 7 de octubre, hubo ciertos episodios de antisemitismo y no podemos negarlo, pero no es algo que yo pueda decir el país es antisemita, todo lo contrario, y por los orígenes que tenemos cada uno de nosotros y la diversidad cultural que albergó este país, decir que es un país racista me parece un disparate. Entonces, creo que nada, si no era Messi, era esto, por algún lado había que castigar o hay que castigar y instalar estas cosas también es demostrar, como decíamos antes en las discusiones, que no hay otro tema con el cual puedan efectivamente pegar. Entonces, los lugares que a uno por ahí más lo sensibilizan es lo que se aprovecha para hablar y instalar cosas que no son. Pero fíjate que la economía está mejor, las inversiones, la ley de minería que también nos decían, ¿se acuerdan la campaña? Le van a sacar el agua a la gente. Hoy hay inversiones en el área de minería impresionantes, cada vez más empresas quieren venir a invertir. Realmente la ley dio un marco de seguridad jurídica que no existía antes porque era todo incierto y todo a ciegas y no va a faltar el agua porque el porcentaje de agua que utilizan las empresas mineras en su explotación es mínima al lado de otras actividades productivas. Entonces, eran todos estos temores que quieren instalar, se van a llevar, ¿se acuerdan? Había memes con los glaciares Sí, que se Llevar en iba. barcos como helicópteros, helicópteros. Sí. sí. Siempre con la campaña del miedo, Es exacto, todo el tiempo es eso, instalar la campaña del porque miedo. Te buscaron van que a la gente no sea capacitada en educación para poder dominarlos. Es la total. mejor manera. Y sí, la ignorancia es la que les permite instalar cualquier discurso que solo por ser discurso, relato y que lo digan algunos referentes ya tiene validez. Exporta, lo hablaba los otros días con el embajador de Chile. Ellos exportan o Argentina exporta el 10% de lo que exportan ellos de la actividad minera y de la explotación del cobre. Imagínense los recursos, los puestos de trabajo que ahora está sucediendo con estas nuevas inversiones, pero durante años la misma cordillera, la misma extensión territorial en longitud y producimos el 10% que produce Chile. Una locura. Todo por esto, por instalar el miedo, por el no desarrollo, no las exportaciones, no, no a las importaciones. Hoy la Argentina tiene balanza comercial positiva. Y también decían, Milei va a destruir la industria con toda la apertura de las importaciones. Hoy hay más exportaciones que importaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí se produce, porque para exportar no se exporta lo que importa, se exporta lo que el país genera. Y si tenemos balanza comercial positiva, es que estamos exportando más de lo que estamos importando. Entonces, es cierto que por ahí algunos sectores todavía esto no llegó y va a ir sucediendo, pero por eso también ahora está el proyecto de nuevo de inocencia fiscal, seguir incentivando que la gente y la gente que tiene sus ahorros pueda invertir en el país y no solo las grandes empresas, que también llegue a otras escalas. Pero todo el tiempo, toda medida, toda propuesta del presidente sale el relato de instalar el miedo con mentiras, con cosas que no son. Y bueno, creo que esto del racismo es una más de tantas historias que se armaron, ¿no? Aparte hay una generación que se crió sin balanza positiva. Obvio, Es increíble, pero estamos hablando más de 20 años. absolutamente, mucho más y el tema del déficit fiscal. Entender, como en cualquier hogar, que uno no puede gastar más que lo que le ingresa, porque se va a endeudar y en un momento
se pudrió todo, perdés lo poco que tenés, es como básico y elemental también para que los jóvenes, los chicos en la escuela, todos lo entiendan. Por eso decía que el presidente instaló otro modelo de país, donde decir, bueno, me arreglo con lo que tengo, como lo hacemos a nivel personal cada uno en sus familias. Y no puedo, bueno, me encantaría tal cosa, pero no, porque aparte esto del déficit y la emisión monetaria, lo único que genera es inflación y la inflación es sacarle la plata a la gente. Es los otros días en una de las charlas que tuvimos con el presidente en relación al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se eliminaron 13 ceros de la moneda. 13 ceros. ¿Eso qué significa? Que vos tenías 10 pesos y si le sacaron un Uno. cero, te sacaron los 10, te devolvieron uno. De un día para el otro, tus 10 pesos pasaron a valer uno. O sea, me quedé con 9 como Estado. Es una locura. Y no hay dimensión No. de lo que generó en tantos años esta instalación de, bueno, cualquier cosa emitimos. ¿Qué es emitir? Es sacarle la plata a la gente. Es encarecer todo, que todo te cueste más caro. Y por ende, eso no te beneficia, no salís de la pobreza con eso. Pero bueno, es el cambio cultural, creo que va a ser una lucha que todo el mundo pueda entenderlo, todo el país pueda entender y verlo en lo concreto y ver los resultados de este nuevo modelo que ya se está viendo. Pero bueno, como siempre, y también lo decimos, y sin atacar a nadie, las buenas noticias no dan rating y las malas noticias generan mucho más atención. Entonces, todo lo bueno y todas las cosas que se han logrado durante esta gestión, llevando 2 años y medio de gobierno, no se informan, porque en serio creo que un programa de televisión no No, no es. alcanzaría No, si No. tenés olvídate. que ponerte a enumerar y a detallar todos los logros obtenidos. Cuando Y el riesgo pero país llegó a 400 puntos, no lo dijo nadie. Nadie. Nadie No, dijo una palabra. exactamente. Por eso digo, no es noticia. Una buena noticia para los medios de acá no es noticia. no. Entonces, no se ven, No, no se aparte saben. superar los 500 puntos, o sea, bajar de los 500 Bajar puntos después fue una de cosa increíble. 3.500, o Eso sea, es de las delirante. locuras que hemos vivido y lo que implica, porque también la gente que por ahí no lo entiende, ¿qué significa bajar los 400 puntos? Significa que desde afuera nos ven como un país serio, sólido, solvente, con equilibrio, con una estabilidad para el que quiere venir a invertir, que no te lo da un país que tiene 3.500 de riesgo país. Claro. Entonces, es importantísimo que se valore, que la gente pueda valorarlo, pero bueno, de a poco lo vamos logrando. Seguir Son- convenciendo a todo el mundo de que acá hay reglas claras. Exacto. La gran batalla cultural. Sí. Sí, Es lo es así. principal, ¿eh? Es así, que no te cambian según el momento la dirección hacia donde vamos, que esté claro, que el camino se sostenga, que no varíe según, bueno, para conseguir más votos, el presidente lo dijo claro. O sea, él tiene un plan y va a sostener ese plan y si no, como dijo, miré a mi casa. Pero no ir modificando el plan porque, bueno, así ganó la elección o consigo 2 diputados más. Es un plan, es un modelo de país totalmente distinto a lo que nos tuvieron acostumbrados 20 años de Y kirchnerismo. en 2 Y años y medio se está logró haciendo cosas milagros. inimaginables, sí, Bueno, la inversión totalmente. en el Garrahan fue post elecciones, Exacto. justamente por eso. No se utilizó. No se utilizó la Y salud. mirá que le han pegado con el tema del Sí. Garraham y los paros de los médicos que después nos enteramos que Que no no era el eran. médico. No eran médicos. Exacto. Y la inversión que se hizo no se usó como lema de campaña y bueno, sin ir más lejos, lo de la selección, el presidente mismo dijo, yo me voy, no quiero capitalizar esto a nivel político. Realmente las cosas se hacen para que el país esté mejor, para que todos los argentinos estemos mejor, pero bueno, no es un modelo tradicional, no es lo que cualquier político haría, que todo lo contrario. Hemos visto a Alberto Fernández o a Cristina inaugurar 5 veces la misma obra en épocas de campaña. O sea, imagínense El lo del gasoducto. Garraham. El gasoducto moviendo la manivela falsa. La Las canilla. cosas, La canilla.
todo, la El canilla, El Banco Rojo. hospital, las casas, El los Banco Rojo. el hospitales hospital que no estaba vacíos, que no abierto. funcionaban. Terrible. Por eso, insisto, uno tiene memoria como selectiva y corta en general, y hay cosas que parecen de película, que decís, no, esto no pudo haber pasado acá, y nos lo dijeron, y nos lo mostraron los medios, y la gente mucha lo creía y lo compraba y eran inexistentes. Entonces, bueno, por eso digo, no, por ahí no todos pueden entender que hay realmente un cambio cultural, que no es de vuelta un relato de decir, bueno, sí, el cambio cultural, no vamos con estos, vamos con los otros. Es un cambio en la esencia y en cómo nos presentamos y lo que buscamos para la sociedad y que todos puedan entenderlo. Tiene mucho que ver también el tema de la pauta y los noticieros que al no pagarles lo que tienen que, como hacían en los otros gobiernos, no quieren contar la verdad de lo que está pasando. Como que se olvidaron de Insaurralde, por ejemplo. Y todo eso es un Lamentablemente. tema. Lo de Sirio, Claro, ¿qué pasó? a ver, el presidente no se equivoca cuando dice que el 95% de los periodistas mienten. Y eso es verdad. Ahora, nosotros para eso tenemos que dar la batalla y tratar de llegar a la gente que se le ha comunicado de una forma, o hay 2 generaciones que se rompieron de jóvenes, que muchos hemos salvado, pero tenemos que comunicar siempre con la verdad. El presidente se caracteriza por algo. Primero, no es político. Segundo, dice la verdad. Te Totalmente. puede gustar mucho, poco o nada, Sí, pero no sí, te va a pero es mentir. Va por acá. transparente, Es obvio. transparente. Algo que la gente no está acostumbrada. Está No. acostumbrada a que le mientan, a que le deguren 10 veces las mismas obras, que le roben con la obra pública. Después tenés Ujú. del otro lado que te dicen, no, ustedes solo no vende patria. Le vendieron la mitad de la Patagonia a Lázaro Báez. Para eso no te importa. No, no. Entonces, creo que tenemos que dar la batalla desde ese lado. De tratar de que la gente comprenda de la mejor manera posible. No culpo a la gente de lo que haya creído. Porque hay gente que cree, yo creo en Javier. Bueno, yo creía en Cristina. Bueno, así le fue, ahí en un balcón, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. No le vamos a poner un compromiso a la Esa- diputada que diga nada, por favor. No, no, pero es tal cual, es así y es cierto esto de cómo les llega la información a la gente. Aparte hoy, el algoritmo que todos sabemos, que cada uno escucha lo que quiere escuchar, porque en definitiva es lo que busca. Entonces es muy difícil llegar. Cuando yo estaba en época de campaña, previo a asumir como diputada, y contaba esto de todos los logros hasta ese momento, la gente me decía, los vecinos, cuando nos sentábamos a tomar café, me decía, "Y pero informan mal, ¿por qué no lo cuentan?". Y yo les preguntaba, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Dónde? ¿Cómo sería para vos informar bien? Y los medios, digo, pero vos entendés lo que pasa con los medios, que únicamente van a informar lo que queremos en la medida que haya un tema de pauta o económico de por medio. Un interés Bueno, propio. no, tienen que buscar otro lugar. ¿Y qué lugar? Las redes. ¿Y quién los...? Bueno, y este debate, o sea, llevárselo a la gente, también fue muy interesante, porque el no informan bien es la típica. ¿Y por qué no se sabe? ¿Y cómo hacemos para que se sepa? O sea, lo dice el vocero, lo dice el presidente en una entrevista, lo podemos decir los diputados, los funcionarios, pero yo estoy segura que si alguien está viendo la tele y me escucha a mí, hace zapping porque no me conoce, porque no soy famosa, porque no, por ahí lo que le cuento no es No estás a atractivo. los gritos, no estás insultando. Exacto. Les gusta la Entonces, telenovela. claro, prefiere otra cosa, donde se estén agarrando a piñas Tal o cual. viendo o algo de entretenimientos, no sé. Pero es muy difícil y por eso valoro el trabajo que ustedes No, hacen por favor, No, y los Patricia. gracias. felicito realmente, porque es muy importante tener estos espacios para que la gente no solo escuche lo que los medios quieren mostrar, sino la realidad. O sea, cada uno acá puede venir y contar su realidad, lo que estamos haciendo, lo que hacemos, bueno, en mi caso desde el espacio legislativo, pero desde todos los espacios, y por lo menos ir llegando con las verdades que se constatan de vuelta. Pueden ver las cámaras, las sesiones, las comisiones, todo está grabado en el tema de la Cámara de Ahora sí. Diputados y de Senadores. Ahora Ahora sí. sí, tal cual.
Entonces está todo abierto, pero de vuelta, ¿quién se va a poner a ver una sesión? Mis amigas, para decirme, ay, te vi, pero después nadie tiene la paciencia de ponerse a escuchar los debates de fondo que suceden, cómo actúan unos, cómo actúan otros. En general pretenden las cosas fáciles, Y sí, el ciudadano común. Pretendemos y solucionarme tal más hoy, problema y ya está. la Eso es lo. inmediatez de la comunicación, Bueno, que los informen y no que se informen ellos tal cual. mismos. Tal cual, que le metan el El chip, speech, el relato. tal Y cual. esto de lo inmediato y el Instagram de ver un minuto de una noticia, ay, mirá, ya está. Y de vuelta, cada uno, a mí me pasa, obviamente, tengo mi Instagram con todos los sitios de La Libertad Avanza, lo que habla un diputado, un ministro, el presidente. Bueno, el que todavía sigue pidiendo por la presidiaria Uf. libre, seguramente le llegarán noticias de que no le corresponde y todas las cosas que inventan. Es que Eh, ellos creen que ella no hizo nada malo. Creen que estaba esto todo es lo, bien. No, nos robó esto, la mitad de la Argentina durante Claro. No, pero las 16 robó por años. ellos. Claro, esto es no lo hizo más nada malo. loco, que yo ver diputados nacionales promoviendo liberar a una persona que está presa con condena firme después de haber sido juzgada y con causas que todavía están pendientes, me llama mucho la atención. Por eso te preguntaba lo primero, digo, ¿cómo haces para soportar Sí. venir del privado y enfrentar a un tipo que te dice, no, Cristina libre, Cristina libre? Muy difícil. Esa es la Digo, parte que a mí, en lo personal, se me hace más difícil. no presenta ni un proyecto, ¿no? Para que la Argentina se ponga de pie, ¿no? Y ni siquiera un granito de arena, ponen ellos arriba de la mesa, No, nada. todos los proyectos que No, presentan me igual no, imagino, ¿no? no Igual. llegan al recinto en este momento por razones obvias, Claro. pero tienen que ver al revés, con boicotear Agrandar el todas las Estado. decisiones, Claro, al exacto, revés. aumentar los sueldos, Ni una agrandar el tienen. Estado. Muy No, difícil. nos tiran Bueno, un centro. sí, de izquierda. ¿Qué puede pedir de Jamás, la izquierda? jamás. Eso Sin jamás. alguna pregunta más, que ya nos Sí, vamos a ir ¿cómo despidiendo. ves el tema de la educación y la inteligencia artificial? Y te digo solo la educación porque realmente la inteligencia artificial nos está haciendo a un lado. Bueno, depende cómo lo veamos. Mira, justo hace una semana organicé un evento en el Congreso, en uno de los salones, sobre la temática y trajimos a un experto del tema extraordinario. La realidad es que la inteligencia artificial ya está, no podemos frenarla. Esto es como cuando salió Wikipedia, que tenía información de la gente y uno decía, no, ¿cómo van a hablar de fulanito? Entonces, lo que tenemos que saber, y tanto a nivel de educación como en otros ámbitos, primero es no tener miedo a esto. Yo estoy convencida de que la inteligencia artificial, si bien hay tareas y trabajos que se van a resolver mucho más rápido con la inteligencia artificial, hay un montón de otros que no. Y hay un montón de otras cosas que hacen a cómo se alimenta la inteligencia artificial, que va a requerir mucho trabajo. Los otros días hablaba con el director del INDEC, que justamente de este tema. Toda la legislación y lo que el andamiaje que se va a requerir para que la inteligencia artificial, de dónde vienen los datos, de dónde se suministran, cómo validas que la información que está sea. Hablábamos con esta persona que vino, que nos presentó imágenes, no sé, un cuadro hecho con inteligencia artificial, pero que se veían las pinceladas, un nene con un robot jugando, que vos decías, ¿qué artista lo pintó? Pero eso surge justamente de todo lo que hoy está en la nube y en las redes de pintores y seguramente en los parámetros que le dio esta persona para que le diseñe eso, uno tiene que saber qué pedirle a la Es inteligencia una artificial. maravilla. Pero hay que estar formado. Digo, para vos obtener un buen resultado, es como que no es que una cosa reemplaza a la otra, cambia el tema o cambia lo que vas a necesitar de la tarea humana. Si no hay un humano que le pida a lo que sea, al ChatGPT o a las distintas plataformas, con precisión qué quiere, le va a dar cualquier cosa y cualquier resultado. Tal cual. Entonces, hoy la agudeza y la inteligencia tiene que estar en eso y por eso también es muy importante formar a quienes educan,
los docentes, los profesores, ya tienen que formarse en esto. Sí, las carreras por- están bastante escuetas. Mi hijo está estudiando, está terminando este año y me dice, mamá, la verdad que el No lo- profesor que me tiene que tocar en tal materia es profesor de fotografía y Mm, así es como que falta. ¿Y qué hacen? Se juntan entre ellos y se capacitan entre ellos con el profesor claro. y hacen un ping pong y así se capacitan bien, porque es algo nuevo. Es totalmente nuevo. También, bueno, habrá que instalar en los docentes que ya están Claro. recibidos que la capacitación es necesaria. Muchas veces cuando se han propuesto capacitaciones docentes no son muy Ay, bienvenidas. sí, sí, Entonces es una tarea ardua dentro de todo el proyecto de es un educación, montón. lo sumo, porque es muy importante. Si el alumno está más avanzado que el docente en cualquier temática, tenemos un problema. O sea, una cosa es poder compartir el conocimiento y otra cosa es que un docente frente al aula no pueda indicarle a los alumnos cómo usarlo, qué usar, cómo cuidarse, porque obviamente hay límites para todo y por eso también va a haber mucho trabajo en relación a esto, a delimitar y asegurarse que lo que la inteligencia artificial provee es real. Si no, entras en una nube de desconocimiento absoluta. Eh, Cuando estás terminando tu mandato, terminando ya, ¿cuál sería el punto que te daría la satisfacción de decir, lo hice? Mira, por suerte mi mandato no coincide con el mandato presidencial, o sea que espero estar terminando mi mandato durante el segundo mandato del presidente Milei. Y mi principal satisfacción va a ser esto, ver que realmente los proyectos y la línea y la propuesta del presidente se va cumpliendo, que logramos aprobar todas las reformas que este gobierno se propone, porque va a ser lo que convierta al país realmente en el modelo que queremos. ¿La pasaste bien, Patricia? Excelente. Yo que decía que no, ¿vieron? Bueno, de mi parte Mo- agradecerte muchísimo. Gracias por todo lo que le pones. Siempre les digo a la gente que labura mucho por el país, le digo gracias por todo lo que laburan para poner a la Argentina de pie. Es un montón. Y, y me da orgullo tener una diputada como vos, que viene del privado, que se metió en el barro, que podría estar en la casa como Javier, ¿no? Que se viene en un outsider. Para cambiar todo esto no hay que ser político. De eso se trata. Hay que trabajar mucho y vos lo hacés. Y la verdad te admiro por eso. Te felicito. Gracias. Te Bueno, felicito. gracias a ustedes, la verdad, súper cómoda, el espacio divino, ustedes también, toda la onda. Y nada, hoy me tocó a mí, mañana le toca a otro. Creo que sí es importante involucrarse desde lo genuino de uno, darse cuenta que es la única manera de que las cosas realmente cambien y no quedarnos en casa criticando y quejándonos de lo que otros no hacen. En todo caso, seremos todos los que podemos o no podemos hacer, pero involucrarse es fundamental y Te- apoyar al presidente Javier Milei. Siempre. Gracias por Obvio. haber venido, Patricia. Gracias a Gracias. ustedes. Muchísimas Esto fue gracias. todo Gracias. por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Viva.